Líder, Dios lo bendiga mucho. Bienvenido a este espacio. Nos honra tenerlo aquí. Tenemos 6,000 personas conectadas. Le dije que teníamos un invitado de lujo. Usted ya me comentó que ya había estado en este formato de TikTok. Bueno, creo que estuve en Instagram, pero no estoy seguro si lo había hecho. De todas formas, bueno, estoy encantado. Gracias, Kilómetro, por la invitación. Sé que tienes una enorme cantidad de seguidores. Me complace. Saludos a toda la gente que está viendo. Y bueno, nada, quería hacer algo, tú sabes, vamos a conversar, ¿no? De lo que está pasando. Así que tenemos una gran libertad de hablar los temas que tú quieras. No, y estaba viendo, líder, que usted ganó, dice aquí, ganador del Emmy, periodista de investigación en crimen transnacional. ¡Wow! Mira, este es el Emmy, este es el premio. Hice un documental, participé en un documental sobre el Chapo Guzmán en Univisión. Trabajé en la unidad de investigación de Univisión y bueno, hicimos un trabajo bastante interesante. Hicimos varios documentales. Este es uno de los premios más importantes. Hay otros premios como el Peabody Award, que también es un premio importante para la industria de la televisión en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Así que, pero bueno. Hermano, agradecido por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Líder, quisiera comenzar porque ha venido sucediendo muchas cosas así. Ha habido como una escalada. Estados Unidos estaba pasivo cuando fue el enviado que retiró a los norteamericanos que estaban en Venezuela. Si me pudiese dar una cronología según su análisis, ¿todo fue planificado o algo, esto surgió de repente? Comenzando este año, ¿no? Porque vimos que Estados Unidos primero fue como indiferente, titubeaba, sí, no, el tema del Chevron, y en los últimos 40, 50 días aceleraron de una manera bestial. Sí, mira, cuando uno ve los acontecimientos, digamos, los últimos 8 meses, por decirlo así, desde que comenzó la administración Trump el 20 de enero, cosas que probablemente no se entendían bien, ahora se entienden en esta perspectiva, ¿no? Yo creo que es importante. Hubo, antes de que entrara Trump, 2 días antes y el día siguiente, hubo ya unos primeros indicios de por dónde iba a ir la política de Trump hacia Venezuela. Hubo un asesor, un miembro del equipo de asesores de Trump, que filtró la idea de que ellos tenían en la mesa de opciones la salida de Maduro, o sea, el cambio de régimen. Y esto es una de las cosas que obviamente no se produjo, no se filtró este mensaje de casualidad, sino que fue parte de un inicio, ¿no? Como diciendo, nosotros vamos a ir en esta dirección. Obviamente luego pasaron una serie de cosas. Recordemos que se logró primero, por la intervención del enviado presidencial Richard Grenell, 6 personas, 6 de los prisioneros estadounidenses. Después entonces hubo presión para que Chevron continuara, digamos, en Venezuela, etcétera. Y luego entonces se produjo la importante liberación de todos los prisioneros que estaban mantenidos como rehenes en Caracas. Esto fue un punto importante, pero a lo largo del proceso hemos visto cómo esta, digamos, actitud negociadora, diplomática de Richard Grenell como enviado especial, una persona, por cierto, muy cercana a Trump, fue prácticamente desplazada, ¿no? En un enfrentamiento donde, por supuesto, se impuso digamos, el estilo y el liderazgo de Marco Rubio. Y entonces aquí comienza, por supuesto, un aceleramiento hacia esta política que estamos viendo el día de hoy. Luego se produce este retorno de Chevron, que fue interpretado, en mi opinión, erróneamente por mucha gente, diciendo, no, Trump no va a hacer nada en Venezuela, fíjate que le dio otra vez la licencia, él no va a hacer absolutamente nada, pero otra vez, ¿no? Viendo desde la perspectiva de los acontecimientos actuales, tú te das cuenta que todo era una estrategia. O sea, el regreso de Chevron, por ejemplo, un tema interesante.
Chevron, Claro, líder, lo que pasa es que también la gente batalla con esta industria comunicacional del chavismo en el que llegó el enviado de Estados Unidos y están negociando y estamos aquí con ellos. Volvió Chevron porque ahora tenemos los puentes. O sea, también el común denominador del ciudadano que no tiene ese análisis profundo y ve el escenario completo, sino que ve de frente a la noticia y lucha contra esas realidades que ellos intentan comunicacionalmente impulsar, ¿no? obviamente el régimen ha tratado de aprovechar, porque es la única cosa que puede hacer, y además vendiendo ciertas ideas de que, por ejemplo, ellos querían tener un entendimiento, querían ayudar a Trump, estamos dispuestos, etcétera. Ellos nunca, por ejemplo, se opusieron a recibir los deportados. Es decir, hay una serie de intentos, y además por otros canales no oficiales, de tratar de entenderse mejor, de establecer una relación de cooperación, ¿no? Pero el plan era otro, definitivamente, y porque, mira, tú no armas todo este despliegue que estamos viendo, toda esta cosa que tú estás viendo, no es algo que tú te lo sacas debajo de la manga, digamos, y al día siguiente se te ocurra desplegar, ¿no? Esto es producto de una planificación, porque además en todas estas jugadas, Estados Unidos está jugando, digamos, un ajedrez multinivel, ¿no? O sea, por un lado tiene el conflicto global, donde está el tema de la guerra con Ucrania, está el conflicto del Medio Oriente, está la política de contención con China, que por cierto es muy importante dentro de esta decisión de atacar la dictadura y, por supuesto, aumentar la presencia de Estados Unidos en América Latina, donde los chinos tienen una presencia que Estados Unidos considera amenazadora, China. Luego está el tema de Irán y finalmente entonces se cuela ese tema que resulta ahora, no, al principio el tema de Venezuela estaba, digamos, entre las 10 primeras prioridades de la política exterior, lo cual era importante, ¿no? Pero el tema fue agarrando cuerpo y en este momento, una cosa impresionante, Venezuela es, digamos, entre la principal prioridad en este momento para Estados Unidos, porque resolver el problema de Venezuela no es solamente resolver el problema de los venezolanos, no solamente es un problema que se resuelve para la región, porque estamos hablando de un régimen que desestabiliza por todos lados, estamos hablando de resolver el problema de otras dictaduras como Cuba o Nicaragua, pero también es poner en jaque al tema a las otras potencias que también tienen intereses en Venezuela, como China, Rusia, etcétera. Es decir, que estamos hablando de un juego estratégico global, de implicaciones globales, y esto es exactamente lo que convierte el tema de Venezuela en irreversible. Es decir, lo que está buscando Trump en este momento no es solamente salir de Maduro, sino jugar a un otro nivel global, ¿no? Teniendo, por supuesto, en la mira a las grandes, a los grandes enemigos, digamos, Irán, China, Rusia. No, y que, por cierto, tuvieron una demostración de poder también ellos recientemente con ese desfile, los aliados, los que llaman los enemigos, ¿no?, de Occidente, como ese pequeño grupo que demostró militarmente, ahí se vio algo, líder. Claro, también es un mensaje. Es como cuando se inició la guerra de Rusia, ¿no? Rusia, todo el mundo pensaba que Rusia era una superpotencia militar y mira, se ha tomado más de 2 años en arrinconar a Ucrania. Ucrania le ha salido, es decir, se demostró que Rusia prácticamente es un tigre de papel, como también lo hizo en el caso de Irán. Irán amenazaron, no sé si tú recuerdas, pero antes de los ataques de Estados Unidos a las centrales nucleares, ellos dijeron, va a ocurrir algo que va a ser recordado por los siglos. Bueno, lo que dijo Saddam Hussein en Irak, vamos a desatar la batalla, madre de las batallas. Es decir, y esto puede pasar con China. China no ha aprobado ese tipo o sea, China no tiene un conflicto, ¿no? Y una de las cosas que está demostrando Trump es que no solamente lanza una amenaza, sino que está dispuesto a llegar al final para cumplir con lo que promete, en este caso, en el caso de Venezuela, decapitar, desmantelar el cartel de los soles, que todos sabemos que es el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Cuando, según lo que usted me está diciendo en su análisis, es que todo esto que está pasando fue parte de un plan medido con pinzas, ¿no? Lo de Chevron,
lo de sacar a los norteamericanos de suelo venezolano. Y claro, nosotros en la inmediatez de las noticias, en el desespero, porque también hay que recordar que el presidente Trump tiene ¿cuántos meses? 7 meses, 8 meses. Sí. Y en ese caso ha habido como de parte de nosotros que tenemos 25 años con esta dictadura como un cierto desespero. Pero en este caso, ya sabiendo todo lo que ha venido aconteciendo, según su criterio y su apreciación, ¿cuándo es el punto de no retorno? ¿En qué momento pasó? De que ya es irreversible lo que tenga que pasar según su análisis. Los 50 millones, cuando lo declaran terrorista, incluso antes. Sí, yo creo que hemos tenido varias fases. Una fase importante, como dije, era el tema de la liberación de los rehenes. Eso fue una parte crucial porque básicamente le quitó Estados Unidos al régimen cualquier ficha de negociación, cualquier capacidad de amenaza, digamos, si no me haces esto te voy a afectar los rehenes. O sea, ya se acabó esa posibilidad. Pero yo diría que todo esto comienza, digamos, el 7 de agosto, creo que era el 7 de agosto, un día jueves, ¿no? Cuando comienza el anuncio, fíjate que comienza el anuncio del aumento de la recompensa. No lo hace el Departamento de Estado, que es el que pone la recompensa, o sea, no lo hace Marco Rubio, sino que lo hace la fiscal general, que es la jefa del Departamento de Justicia. Y además, al día siguiente de ese anuncio, entonces también, ¿no?, la administración hace una filtración calculada. Y entonces el New York Times, que es un periódico crítico de Trump, entonces publica la noticia de que hay una orden secreta en la cual Trump autoriza al Pentágono para para operaciones militares en el Caribe contra Venezuela. Luego de ahí entonces comienza el anuncio del despliegue. Primero fueron 3, el grupo anfibio del Iwo Jima, etcétera. Después se anuncia los destructores. O sea, ha venido una escalada, digamos, calculada. Luego comienzan una serie de importantes voceros a emitir sus declaraciones. Por ejemplo, comienza a activarse una persona importante como el general Mike Flynn, que es un tipo que dirigió la inteligencia militar en la primera administración, una persona que tiene, digamos, lo que llaman un alto nivel de clearance, de security clearance, que significa acceso a altos niveles de inteligencia militar, porque como fue jefe, entonces, aunque esté retirado, él sigue teniendo acceso a la información y se incorpora en esta campaña claramente de presión psicológica. Comienza a decir: tienes los días contados, o sea, hablar en un lenguaje muy duro, y luego comienza a consolidarse esta narrativa concreta, específica, que es muy importante, que es la que ha repetido Marco Rubio y otros, que es: Maduro no es un presidente legítimo, el régimen no es un gobierno, es una banda criminal, es un cartel, que además es una amenaza para Estados Unidos, etcétera, y lo vinculan, digamos, o sea, ese mensaje lo transmiten también a los norteamericanos de a pie aquí dentro de Estados Unidos, diciéndole: estos son los que están enviando la droga que matan a tus hijos. Porque, por ejemplo, en el caso del fentanilo, el fentanilo produce más de 80,000 muertes anuales aquí por sobredosis, más la cocaína casi 40,000 muertos por sobredosis todos los años. Por eso es que Marco Rubio dice: la droga que sale de Venezuela, de otros países, pero también de Venezuela, ha matado más norteamericanos que los atentados terroristas en el Medio Oriente, o de los grupos terroristas del Medio Oriente contra Estados Unidos. Es decir, que es digamos, una política que tiene 2 objetivos. Primero, demonizar al régimen, por un lado, pero también sentar las bases legales, porque cuando tú designas a esta organización como terrorista, entonces ya la situación pasa a otro nivel. Es decir, comienzan a jugar otras leyes, ¿no? Ya es un tema de guerra, ya te puedes permitir mucho más, una cantidad mucho más grande de recursos para resolver. No, y acciones como la que vimos contra la lancha, ¿no? La embarcación. Exacto. Pero eso es una cosa muy importante, pero de cara a la legalidad de Estados Unidos. Y mira, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que no ha habido una reacción, digamos, o sea, muy pocos han sido los sectores
que han salido, por ejemplo, a defender a Maduro. Nadie está defendiendo a Maduro dentro de Estados Unidos. Estoy hablando digamos, del sistema de los políticos, de las personas que toman decisiones. No hay nadie defendiendo a Maduro. No hay, quizá hay algunos criticando que esto fue una medida exagerada, pero el objetivo de ese ataque obviamente era enviar un mensaje muy claro, y yo creo que después de estas manifestaciones han sido muy importantes, la última de la cual que tú lo habrás visto el día de hoy, ¿no? El vicepresidente J.D. Vance, que básicamente está pidiendo matar a los miembros del cartel, y cuando habla de eso, obviamente, en esa lista está Maduro, está Diosdado, está Padrino, está... Y directo, líder, lo colocó en X directo, o sea, sin filtro. Un escalamiento, estoy muy sorprendido, o sea, esto va a una velocidad, y obviamente lo que tú puedes deducir es que están preparando un terreno, ¿no? Un terreno, y el régimen, por supuesto, mientras tanto, está teniendo esa gran presión contra la pared, y lo que se busca fundamentalmente, ¿no? Porque el mensaje que te hablé al principio, que dieron a conocer en enero, era quizá Maduro termine yéndose sin que haya una intervención militar, ¿no? Y este puede ser el caso. O sea, los niveles de presión son tan altos, y luego discutiremos ese tema, ¿no? Porque así como hay una serie de mensajes abiertos, públicos, hay mensajes por debajo también, ¿no? Hay canales en los cuales ellos les hacen llegar el mensaje. Lo que puede hablar, estos puentes o estos canales a esos niveles, usted que tiene la experiencia, ¿cómo se manejan? Bueno, siempre se utiliza, por ejemplo, se mantiene siempre a un intermediario, en este caso probablemente es el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, con el cual, por cierto, el régimen dice que tiene contacto, Maduro por lo menos, pero no es muy difícil hacerle llegar mensajes al régimen. Tú le puedes utilizar, por ejemplo, un diplomático de un tercer país, de Inglaterra, por ejemplo, alguien que pueda hacerle llegar el mensaje como para decirle, mira, te mandan a decir esto, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que el objetivo es como diciendo, mira, probablemente se produzca un ultimátum, ¿no? Diciéndole, mira, tienes 48 horas, ¿no? Para tomar una decisión. Esto puede ocurrir. Según el movimiento de tropas mediático, e incluso, como usted lo ha dicho, de no solamente la administración, sino el mundo político en Estados Unidos, que todos están en una sola línea, ¿usted cree que ese mensaje va a llegar pronto? O sea, ¿a qué no? Sí, ¿Qué podemos esperar? Mira, yo creo que hay un aceleramiento, hay además un tipo de entrenamiento para, digamos, acciones en tierra, ¿no? Se supone que esto eran operaciones marítimas, pero hay un despliegue que en Puerto Rico. En Puerto Rico, ahora probablemente en Panamá. Mira, el 15 de septiembre, o sea, en una semana, va a comenzar unos ejercicios masivos en los cuales van a participar 31 países, que es la famosa ejercicios militares UNITAS, que se hace todos los años. Este año se va a hacer aquí en la Florida, de modo que eso va a meritar incluso posiblemente un despliegue de portaaviones, ¿no? Y puede ser una perfecta excusa para mover también más assets, más equipo militar o más tropa, lo que sea, más embarcaciones. Es decir, el despliegue inusual obviamente te dice que va a haber mucho más que simplemente dispararle a lanchas como la que ocurrió pues, recientemente, pero el punto es que mantener esto activo, digamos, cuesta mucho dinero, ¿no? Y tú no puedes tampoco darle una capacidad. Yo creo que esto se está desarrollando porque Estados Unidos necesita, digamos, afilar todas esas monitoreos de inteligencia. Está lo que llaman en esta fase de recolección masiva de inteligencia acerca de cuáles son los targets militares, los objetivos, cuáles son, por ejemplo, los escenarios que se están planteando.
Y una vez que ya tenga claro digamos, esos escenarios, inmediatamente tiene que haber una acción, ¿no? Y la impresión que da por el ritmo que lleva esto es que va a ser muy rápido. Va a ser muy rápido. Yo diría que en el próximo mes, digamos, ¿no? Siendo bastante conservador en esa estimación. Wow. No, porque estamos a la expectativa, el venezolano está a la expectativa y está la gente que está escéptica porque son muchos años, líder, Sí. de que sí, de que no, de que sí, de que no, de que ahora sí, pero yo estaba repasando la cronología y jamás Estados Unidos había actuado tan directamente y jamás había un liderazgo legitimado. Y ahí quería hablar con usted sobre ese tema, aunque eso es un poco más hacia lo político. ¿Qué papel juega María y Edmundo y la recolección de las actas y al escenario que posiblemente se dé? ¿O cómo engranamos eso con lo que hace Estados Unidos, ya sabiendo que hay un gobierno con la capacidad de tomar las riendas del país, legitimado por la mayoría de los venezolanos? Mira, aquí hay dos cosas importantes. Obviamente el papel de María Corina ha sido muy importante, primero por el tema de la legitimidad, ¿no? Porque parte de la narrativa de Estados Unidos para justificar esta guerra ha sido que Maduro es un presidente ilegítimo. Por lo tanto, hay ya un gobierno legítimo, eso es importante para Estados Unidos. Y se trata además que tiene un gran apoyo, que tiene una capacidad también de construir consensos, de desarrollar. Hay una excelente relación de María Corina con la administración Trump, particularmente con Marco Rubio y otros, digamos, altos funcionarios en diferentes niveles, ¿no? Ha habido ya conversaciones. María Corina ha presentado un plan para el día siguiente, el día después. Pero naturalmente María Corina y Edmundo, digamos, no tienen una estructura, por ejemplo, de mando y ni siquiera de protección en el caso que se produzca una transición, ¿no? O sea, le tocaría comenzar de cero, ¿no? Pero aparte de esa digamos, consideraciones con respecto al liderazgo opositor, que me parece clave, pero Estados Unidos en este momento no se está deteniendo con qué va a pasar. O sea, ellos no están, y la impresión que yo tengo es esa, ellos no están pensando qué problemas van a venir después que se vaya, ¿no? Ellos dirán, bueno, algo tendrá que pasar, o sea, el objetivo fundamental aquí no es tanto, digamos, reconstruir Venezuela, no, es capturar a los carteles, a los cabecillas de los carteles, ¿no? Porque Estados Unidos necesita enviar un mensaje también a los jefes de los carteles en México, en Colombia, en Ecuador, en el resto de los países. Entonces, el objetivo de Estados Unidos es, yo voy a hacer lo que considere, y lo que considero es, voy a eliminar, ¿no? O bien capturar o eliminar, como sugirió el vicepresidente Vance hoy. Entonces, el tema aquí es, lo que Estados Unidos quiere es simplemente acabar, descabezar, decapitar el cartel de los soles, que es el régimen fundamentalmente, y una vez que eso ocurra, entonces naturalmente va a haber un colapso, porque ¿cuál es el liderazgo? El liderazgo legítimo, y obviamente Estados Unidos va a tener una participación en el digamos, la etapa posterior, naturalmente, porque yo personalmente no creo, por ejemplo, que los barcos se van a retirar una vez que capturen a Maduro o lo eliminen, cualquiera que sean las opciones. Yo creo que va a haber una presencia, yo creo que este número reducido de soldados, de marines de Estados Unidos, pueden jugar un papel en esa transición, protegiendo a María Corina, tratando de estabilizar, pero al mismo tiempo esto obviamente supone la cooperación de dentro del liderazgo militar en este momento, que pudiera estar en proceso de voltearse, ¿no? Es decir, una vez que tú eliminas a Padrino, eliminas a Maduro, eliminas a Diosdado, descabezas el liderazgo militar, ¿quién va a quedar allí, no? Y de qué manera eso tiene que integrarse con el equipo que viene, que es María Corina, que técnicamente, María Corina y Edmundo, por supuesto, que técnicamente serían el mundo pasaría a ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es decir, tiene que haber una integración y tiene que haber, por supuesto, unas acciones posteriores para estabilizar, porque Estados Unidos sabe muy bien, el cartel no solamente están los cabecillas, sino también que eso va a quedar, por supuesto, hay mini carteles, hay grupos que están
consolidados en diferentes partes de la región. Hay la participación del ELN. Yo creo que esto va a ser, digamos, el inicio de una fase que, por cierto, puede ser también con participación de otros países. Por ejemplo, Argentina pudiera enviar fuerzas, Ecuador posiblemente también, Panamá. Es decir, hay otros países, El Salvador, por ejemplo, hay otros países que pudieran participar, de modo que esto pudiera ser una coalición internacional. Pero la principal preocupación de Estados Unidos no tanto es esa fase que ya llegará y que ya se resolverá, sino acabar con el liderazgo del cartel de los soles en Venezuela. Una persona que conoce también el tema me dijo, Estados Unidos cuida mucho su credibilidad. O sea, es lo que sostiene su economía, ¿no? Lo que sostiene más allá del dólar o de la fuerza militar, la credibilidad no solamente del país, sino de Trump. Entonces, por eso es que yo a veces le digo, con esta escalada no veo un escenario en donde Maduro le pinte la cara, como decimos coloquialmente, a Trump y al final se devuelva con toda su flota y quede él ahí. ¿Qué escenario tiene, qué opciones tiene Maduro hoy día, hoy sábado 6 a las 10 de la noche? ¿Qué opción real tiene Maduro para permanecer en el poder? Mira, yo creo que opción no tiene, ¿no? Yo creo que tiene tres escenarios de lo que le podría pasar a él. Uno sería que decida salir, escaparse, ¿no? Eso, por supuesto, va a depender que Estados Unidos lo deje escapar, que le abra, por ejemplo, un corredor aéreo que se vaya para cualquier país. Eso no sé si es una cosa en este momento viable, porque primero, ¿qué país va a recibir? Maduro es increíble, pero es una figura altamente radioactiva, ¿no? Maduro, todos ellos. ¿Quién va a recibir? ¿Qué implicaciones tiene? Obviamente, un país que lo reciba tendría que tener la aprobación de Estados Unidos, porque, pero ¿cómo se va a tirar, por ejemplo, Rusia un problema encima teniendo a Maduro ahí? Hay gente que dice que se va a Cuba. Eso no existe. Cuba es el último de los países donde Maduro se iría, además porque los mismos, la misma dictadura de La Habana no lo aceptaría. ¿Cómo se va a tirar esa papa caliente a esconder un hombre cuando entonces Estados Unidos le puede dar la excusa a Estados Unidos para que también ahí, que lo busque? No quieren meterse en ese paquete. Turquía probablemente, China no sé si le interesa meterlo allá, ¿no? Es decir, pero todo depende de que lo dejen salir o que escape, ¿no? Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que resista, ¿no? Que se quede, que trate de atrincherarse, y entonces ahí obviamente tiene el escenario de o lo capturan o lo matan. Entonces, para mí digamos, las opciones que tiene son muy limitadas y las opciones se van agotando, las puertas se van cerrando a medida que pasa el tiempo. Es decir, esto no es una oferta ilimitada, no. Esto tiene una fecha de vencimiento, tú tienes que tomar decisiones. Ya la idea de que ellos podían negociar no existe, ya no hay capacidad para abrir ninguna, nadie está oyendo ni le interesa además hablar con esta persona, y incluso el hecho de entregarse es complicado, porque en el caso de Maduro, por ejemplo, Maduro tiene 2 acusaciones en la Corte Federal de Nueva York. Tiene otra en Miami que no se sabe exactamente cómo es la implicación. Él aparece como uno de los acusados, pero no se despliega el nombre. Tiene que ver con un caso de corrupción gigantesco. Y ese es el tipo de, digamos, de acusaciones que tú no puedes simplemente romper y tirar a la basura, ¿no? Eso está ahí activo. Técnicamente es un fugitivo de la justicia. Tiene que entregarse, tiene que producirse, digamos, una comparecencia ante la justicia, y lo que acaba de decir J.D. Vance, o sea, la situación de Maduro, guardando las distancias, equivale a la situación que tenía, increíblemente, pero es así, que tenía Osama Bin Laden cuando estaba también fugitivo de la justicia, cuando estaba buscando, era considerado un terrorista, era considerado el cabecilla de una organización terrorista, en ese caso Al-Qaeda, y Maduro es cartel de los soles. Es decir que realmente las opciones son extremadamente limitadas. Y como tú dijiste, ¿no? Estados Unidos no puede, digamos, regresarse sin haber logrado, porque además hay otras implicaciones que naturalmente tienen que ver con el petróleo venezolano, tiene que ver con la estabilización en Venezuela para
eliminar todas estas focos, digamos, de corrupción política, de compra además de manipulación de las elecciones, de financiar extremistas, de lavar dinero. O sea, tú resuelves 15 problemas sacando a Maduro del poder, y yo creo que esto es, no hay manera, yo no veo nada como Maduro se pueda salvar de esto. Eso que me dice usted también me lo han dicho varios expertos en el tema, de que ya, o sea, lo ven irreversible. Ahora, también me han dicho que surgen otros cabecillas como es Padrino y Diosdado, cosa que en el caso de Diosdado se nota con mucha fuerza, pues después de las elecciones tomó un papel como ministro de Interior y dicen, bueno, que el que sostiene a Maduro es Diosdado. Mira, Padrino López es una persona, como tú lo debes saber y mucha gente lo sabe, muy enfermo, ¿no? Está muy enfermo, está, digamos, con una serie de afecciones cancerosas, cancerígenas, y además no tiene como o sea, él está allí porque naturalmente no puede estar en otra parte. Él forma parte o representa los intereses de un sector militar, pero tampoco tiene una capacidad, digamos, de permanecer porque sí o de imponerse, ¿no? Y la otra cosa es que, con respecto a Diosdado, es que Diosdado ha hecho tantos enemigos fuera y adentro, ¿no? Que yo creo que mucha gente, o sea, Diosdado se mantiene obviamente por todos estos mecanismos de represión, porque tiene, por cierto, el apoyo de los organismos de represión, como el DIGESIN, por ejemplo, y el SEBIN. Por cierto, una de las cosas que me reveló una fuente importante en Washington es que están trabajando, y esto es nuevo, están trabajando en designar al DIGESIN como una organización terrorista extranjera. Eso es muy importante porque permitiría, obviamente, ponerle presión a ese organismo, que es el que pudiera utilizar Diosdado para tratar de mantenerse, y esto puede provocar también una desbandada. Y luego te voy a contar algo más interesante y nuevo sobre el gran operador del DIGESIN, que es el coronel Alexander Granco Arteaga. Pero el punto fundamental es que una vez que salga Maduro, una vez que la presión de Estados Unidos venga, Estados Unidos no va a decir voy a matar o sea, va dirigido a esos tres líderes. Yo creo que estaría incompleta la misión si Diosdado queda operativo, ¿no? Y yo creo que si desaparece Maduro, también desaparece Diosdado. Es más, yo creo que Diosdado es más importante que Maduro, porque Estados Unidos sabe que es la cabeza de las operaciones, es el que maneja, y esto no es porque ellos lo supongan, es porque hay una cantidad de testigos protegidos que han dicho eso, que lo han ratificado ante las Cortes Federal, por ejemplo, el gran jurado que está reunido en Nueva York para ver el caso de Diosdado Cabello. Hay personas que se han sentado con Cabello, que han hecho negocios de narcotráfico con Cabello y que ahora están aquí, ¿no? Yo conozco uno, por ejemplo, que va ahora está cerca de rendir su testimonio. Va a haber, por cierto, una acción legal interesante sobre eso, donde se va a describir de qué manera Diosdado Cabello está metido hasta el fondo de todas las operaciones que se hacen de narcotráfico en Venezuela. Controla varias zonas de la frontera con Colombia, en Apure, en el estado Zulia, en Perijá, en Táchira, es decir, en el Amazonas. Y yo creo que, o sea, yo no veo, digamos, que una vez que se caiga esto, que Diosdado ahora se vaya a convertir en el gran hombre duro. No existe. Es decir, no tiene la capacidad. El régimen hay que entenderlo, digamos, como un régimen dividido en varias partes. Una parte es la parte de Diosdado Cabello, una que es importante, obviamente, una parte que controla Nicolás Maduro, los hermanos Rodríguez, Vladimir Padrino. Son facciones, ¿no? Y cada facción lucha por su supervivencia y tienen problemas entre ellos, pero obviamente se unen por las circunstancias de sobrevivir, ¿no? Pero una vez que se quiebra eso con una intervención de este tipo o de este tamaño, las cosas, por supuesto, van a cambiar radicalmente. ¿Cuál sería la facción a priori que tendría la mayor tendencia a romperse primero con estas presiones que se están ejecutando? Mira, yo creo que hay un esfuerzo, o sea, no puedo decir detalles, digamos,
de lo que está pasando adentro, pero hay un esfuerzo sostenido para acelerar, digamos, el quiebre militar, porque hay un gran descontento, hay gente que está colaborando y obviamente en un escenario de cambio tú necesitas gente en las Fuerzas Armadas para que te ayude a controlar lo que están haciendo, las fronteras, o sea, controlar las situaciones que se vayan a presentar, y hay un esfuerzo. Y yo creo que el más, digamos, yo no sé si es el más fácil o no, pero es la presión máxima se está poniendo sobre ese sector por las implicaciones que tiene eso. Y luego hay, digamos, en este momento hay digamos, la gente está buscando cómo resolver, ¿no?, su plan B, como sobre todo los familiares de estas facciones. Y hay un historial, por ejemplo, con Cilia Flores. Cilia Flores siempre ha querido negociar su salida, ¿no? Pero obviamente una vez que tú eres parte de una mafia, no sales, ya tú pierdes la capacidad de... La autonomía. La autonomía ya no es lo que tú quieras, es lo que la organización te diga. Y esto es una de las cosas, naturalmente, pero hay una gran preocupación. El tema de la familia es un factor importante, creo yo, porque ahí es donde está la debilidad, ¿no? Muchos de estos militares piensan en sus familiares, cómo van a sobrevivir, qué va a pasar si yo me voy, cómo va a producirse una supervivencia del resto de la familia, para qué país se van a ir. O sea, esto es terrible, ¿no? Porque todas estas familias, todas estas personas básicamente no tienen futuro, y toda esa presión familiar se cierne sobre los propios funcionarios que están allí, de modo que es una situación verdaderamente crítica, compleja, terrible, ¿no? Terrible. Me iba a comentar algo que se estaba ejecutando en contra del DIGESIN, que hay una información allí. Mira, una de las cosas que está siguiendo Estados Unidos, esto es una cosa que no he dicho hasta ahora, pero Gran Cuarteaga, ¿no? Gran Cuarteaga ha estado viajando por ejemplo, hace días atrás, hizo un viaje secreto a Managua. Luego en Managua cambió de avión, tomó un avión de siglas nicaragüenses y viajó hasta Uganda, posiblemente con un cargamento de oro. Uganda, como lo sabes, ¿no?, es un sitio donde la dictadura ha actuado en el pasado, y Estados Unidos sabe que actúa. Por ejemplo, varias de las compras de armamento que ha hecho Maduro a Irán se han hecho a través de bancos en Uganda. En una cuenta, por cierto, yo publiqué una vez las cuentas que están en nombre de Maduro, y son operaciones, digamos, de varios millones de dólares para comprar armamentos, y aparecen reflejados. Entonces, o sea, lo que está haciendo la dictadura en este momento es sacando los fondos. Están sacando oro. En este caso, Alexander Granco está actuando, digamos, en una especie de ruta a través de Nicaragua. Una fuente de Nicaragua, por cierto, me comentó ayer que los aeropuertos en Managua, que es la capital, los cierran a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. O sea, no se permite el acceso al aeropuerto entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, que es cuando llegan estos vuelos, estos aviones que han estado saliendo tremendamente desde Venezuela, pero para estas operaciones de mover oro hacia Uganda. Obviamente hay un monitoreo muy intenso. Estados Unidos tiene presencia en Uganda, sabe lo que está pasando, tiene incluso en este momento fuerzas especiales en Uganda. No sé si no sé si tiene que ver con esto, sino probablemente con otras cosas que ya fueron planificadas, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que hay esta intención del régimen para sacar, por un lado, y al mismo tiempo hay un monitoreo intenso de Estados Unidos, porque parte del frente de batalla, esa es otra cosa importante, kilómetros. Aquí tenemos varios frentes. Tenemos el frente militar, que es el despliegue que todos estamos viendo. Está el frente diplomático que Marco Rubio está manejando por todas partes, pero está el frente importante que dirige una agencia de inteligencia del Departamento del Tesoro para luchar o confiscar o identificar las rutas
de cómo esta gente ha estado llevándose el dinero. Me refiero a los grupos, ¿no? Maduro, el grupo de Diosdado, el grupo de Padrino, el grupo de los hermanos Rodríguez, con el objetivo de recapturar esos fondos. Hay una oficina que se llama la Oficina de Terrorismo y Inteligencia, de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, que por cierto, en la primera administración de Trump estaba a cargo de este funcionario muy activo ahorita en las redes en Venezuela, que se llama Marshall Billingsley, que es una persona... el que publicó lo de la boda, ¿no? Lo de la boda y lo de los pilotos ahora del F-16. Ok, ese funcionario era el que administraba, me está diciendo ¿cómo es que se diga? Era el jefe, Marshall Billingsley, el jefe de la ofensiva para frenar, las redes de financiamiento al terrorismo. Sabe mucho de eso. Debe saber mucho porque, sí. Imagínate, en tiempo real lo de la boda y lo publica y lo de los pilotos lo publica. Tiene acceso constante. Adelante. Líder, una pregunta. ¿Qué tanto sabe Estados Unidos de ellos? De los cabecillas del cartel del régimen. O sea, ¿tienen acceso a todo? Mira, publiqué, por cierto, hoy un análisis sobre ese, pero quiero explicarte un poquito. O sea, lo que estamos viendo, ¿no? El tema del el despliegue militar es como decir apenas la punta del iceberg, ¿no? Yo creo que debajo, bajo el mar, ese mar, hay una cantidad enorme de trabajo, ¿no? Que se está haciendo que es secreto, que es furtivo, que no se da a conocer. Mira, tan importante es el tema de la declaración de terrorismo que básicamente esto lo que ha hecho es activar el poderío de Estados Unidos, que Trump ha dicho que lo va a usar, ¿no? Y es un poderío impresionante. O sea, primero que está involucrando el trabajo de 18 agencias de inteligencia, ¿no? Yo estaba viendo, por ejemplo, hay una agencia que se llama National Security Agency, que es la Agencia de Seguridad Nacional. Es un monstruo, tiene 40,000 empleados, pero además tiene un presupuesto que es secreto, porque tiene una capacidad de interceptar cualquier tipo de comunicación, sistemas, ciberataques. O sea, se mete básicamente en el teléfono de todo el mundo, es capaz de grabar, escucha esto, las conversaciones de Venezuela todos los días y puedes retroceder en el tiempo. Es decir, está constantemente, puede, identificar una llamada telefónica que se produce, por decirte, en San Fernando de Apure a las 5 de la tarde del día sábado, ¿no? Y puede tener la capacidad de escuchar quién está hablando con quién, la ubicación. Es decir, tiene una capacidad increíble, ¿no? O sea, una capacidad que yo digo que desafía la imaginación. Esta es apenas una de las 18 agencias que está trabajando. Hay otra que se llama, por ejemplo, la Agencia de Reconocimiento, se llama Oficina Nacional de Reconocimiento. Reconocimiento quiere decir porque es la oficina en el Pentágono que maneja los satélites militares, ¿no? Y básicamente tiene la capacidad, estos satélites en este momento, de ver una moneda en el piso desde miles de kilómetros de altura. Pero no solamente eso, sino que tiene la capacidad, una vez que, por ejemplo, tú tienes una persona caminando por el centro de Caracas, o suponte que tengas tú a Padrino que está caminando en una plaza en Fuerte Tiuna, ¿no? Una vez que le pone el sello digital a esa persona, el satélite nunca lo va a dejar de seguir, de identificar dónde está, ¿no? O sea, la capacidad de seguimiento es brutal, es brutal. Entonces, esa es otra agencia, ¿no? Luego está otra agencia importante, como es la CIA. La CIA tiene 25,000 personas y también tiene una capacidad enorme. O sea, estamos hablando de una estructura gigantesca que en este momento, por el hecho de que
Venezuela es una prioridad, es una amenaza terrorista. Maduro es probablemente el más buscado, tiene 50 millones de dólares, todos esos recursos de más de 100.000 personas que conforman estas agencias. El FBI, por ejemplo, tiene 40.000 empleados, la NSA tiene 40.000, la CIA tiene 25.000, la DEA tiene 8.000, 10.000, y así el resto. Mira, el Comando de Fuerzas Especiales, se llama Comando Operativo de Fuerzas Especiales, que tiene sede aquí a 3 horas, 4 horas en Tampa, cerca de donde yo estoy. Tiene 70.000 operativos de fuerzas especiales de diferentes tipos. Tiene los boinas verdes del ejército, tiene los Delta Force de la Fuerza Aérea, tiene por supuesto los Navy SEALs, que son los que digamos más, que tienen una capacidad extraordinaria y tienen otro tipo. O sea, estamos hablando de miles decenas, centenares de miles de personas, centenares de miles de millones de dólares, equipos totalmente nunca antes visto, tecnología única que no es pública, todo eso enfocado en la figura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. O sea, ¿cómo crees tú que esto puede resultar? Wow, líder. Me deja sin palabras. Pero hay algo con lo que Estados Unidos no cuenta, líder. Con los milicianos. Imagínense usted. Hay algo que siempre se dice, y lo tienen como bandera estos chavistas, es que sí, sabemos que Estados Unidos tiene eso, pero nosotros tenemos de nuestro lado a Rusia y a China, ¿no? Que siempre se han nombrado como los guardaespaldas de este tipo de sistemas. ¿Cuál sería el escenario o cómo usted ve la proyección de China y de Rusia con respecto a lo que está sucediendo? Mira, cuando yo vea, digamos, un navío de guerra ruso o chino frente a Venezuela, yo te diría, bueno, la cosa ya es seria, ¿no? ¿Me entiendes? Ya hay una intención. Pero absolutamente, o sea, yo no creo que China ni Rusia vayan a intervenir, digamos, ¿no? Sobre todo porque esto sería meterse en un problema. Fíjate que Brasil, ¿no? Que también es tiene una fuerza militar respetable. Brasil y es un aliado de Maduro, sobre todo Lula da Silva. Se desentendieron. No, yo no quiero formar parte de eso, ¿no? Los chinos, además, Venezuela no forma parte del ámbito de la influencia natural de China. Simplemente es un bastión, pero no es vital. Y yo creo, por cierto, China tiene inversiones en Guyana, por ejemplo, más importantes que las que tiene en Venezuela. Es decir, China ha puesto más dinero en Guyana, que técnicamente es enemigo de Maduro, que lo que ha puesto en Guyana, en Venezuela. Ahora que está llegando a una plataforma, está bien, $1.000 millones de dólares. Yo lo que creo es que China se está moviendo rápido para que cuando ocurra, digamos, el cambio ya ellos estén ahí. Claro, estamos lo mismo que Chelo. Estamos aquí, mira, me tiene que reconocer este pedacito que ya yo lo tenía, ¿no? Y obviamente a cambio yo no te voy a hacer ruido. Naturalmente, ¿no? Muchos de los radares militares, por ejemplo, son de fabricación china. Se sabe que China de alguna manera controla el sistema de telecomunicaciones a través de tecnología china también, o de Huawei, que es la otra compañía importante, pero esto es un tipo, digamos, de herramienta o de asistencia que no es decisiva, ¿no? Y por supuesto, mira, yo no veo para nada los rusos están luchando para evitar el colapso económico antes de ganarle la guerra. O sea, la razón por la cual, eso es un análisis muy reciente que se publicó el día de hoy, que los rusos están muy preocupados por empujar rápidamente la guerra, porque necesitan por lo menos ganarle a Ucrania, lo que sea que quieran ganar, antes de que caiga totalmente colapsada la economía rusa, ¿entiendes? Por ejemplo, este grupo de Marshall Billingsley, que ya no está por supuesto, pero después de la invasión en el 2022 de Rusia, se integró con los departamentos del Tesoro de Inglaterra y de la Unión Europea y crearon un organismo, un task force,
para meterle mano a los fondos rusos y le quitaron más de 400.000 millones de dólares de los fondos rusos, aparte de los fondos del Banco Central de Rusia que tenía Europa. Es decir, que realmente tiene un torniquete en el cuello Putin, por eso es que él continúa empujando, porque necesita tener un triunfo, ¿no? De modo que yo no creo que Putin diga, ok, vamos a parar aquí, envía un grupo de 5.000 soldados a Venezuela con avión, o sea, como dicen en Venezuela, ¿no? ¿Cómo es que dicen con qué se sienta la cucaracha, no? Eso, ¿tú recuerdas eso? No existe. No hay capacidades, ¿no? Y esto es un tema... No, y que lo hemos visto, líder. Simplemente han hecho comunicados. Rechazamos categóricamente, pero más allá no han enviado absolutamente nada. Volviendo a los aliados más cerca. Ajá, adelante. No, es lo que te decía, que son declaraciones diplomáticas, obviamente, declaración de principio. Es como esta declaración del CELAC, ok, está bien, queremos la zona de paz y todo lo que tú quieras, ok, pero, ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se manifiesta? Que ni se reunieron, fue una videollamada la reunión, ajá, bueno, ¿qué vamos a hacer? Desesperado de... por cierto, Petro tiene mucho que perder en esto también, ¿no? Petro tiene mucho que perder. Brasil y Colombia se están jugando ya las elecciones de los que son en 10 meses, 11 meses el año que viene. Entonces eso, como usted lo dijo perfectamente, Maduro es radioactivo. O sea, el que lo apoya localmente pierde popularidad y a nivel internacional también. Y por último, líder, los aliados indiscutibles que sí se pudiese esperar un poquito más de ayuda, incluso militar, Nicaragua y Cuba. Okay. ¿Cómo los ve? Mira, Nicaragua, fíjate que cuando hubo la crisis de protestas masivas hace un par de años o más en Nicaragua, más bien Nicaragua tuvo que recibir asistencia de Venezuela. Venezuela envió bandas armadas, probablemente del DIGESIM, probablemente del SEBIN, de los colectivos, para aplacar, ayudar a Daniel Ortega. O sea, Nicaragua es un país muy pequeño, un país complicado, un país que también ha desarrollado, tiene una muy baja popularidad. Las capacidades de Daniel Ortega mentales están bajo cuestionamiento. Son personas que están muy mayores. No hay una capacidad militar, digamos, comprobada. Hay sí un aparato represivo, pero cuando tú enfrentas una situación militar, la represión no te basta. Tiene que ser más allá de la represión. O sea, tú necesitas verdaderamente el poder de combate, necesitas la capacidad de atacar a un enemigo que, digamos, requieres de una capacidad de fuerza. Luego requieres fondos, dinero y requieres inteligencia, ¿no? Y yo creo que nada de eso Nicaragua tiene, ¿no? Yo creo que Nicaragua ahorita debería estar muy preocupada porque el objetivo también, si cae Maduro, obviamente cae. En el caso de Cuba, la situación es incluso más crítica. Fíjate que Cuba tiene en este momento la peor situación económica en la historia de la revolución, los 65 años de revolución. Este es el peor momento que Cuba ha estado desde el punto de vista económico. Hay una ruptura interna, hay probablemente una gran incertidumbre porque Raúl Castro está a punto de morirse, ¿no? O sea, Raúl Castro puede morirse en cualquier momento. Además, no hay un liderazgo que lo suceda. Los dinosaurios, digamos, los históricos de comunistas de Cuba, todos están viejos o la mayoría muertos. Luego no hay ya, que me pide aquí. Sí. Adelante. No hay un liderazgo de sucesión. El presidente, por ejemplo, imagínate, los escándalos de la esposa del presidente Díaz-Canel son increíbles para la gente que sigue el tema de Cuba. O sea, tú ves que es un estado también colapsado, no tiene recursos. Las presiones de Estados Unidos, por ejemplo, ha habido unas sanciones, por primera vez el presidente está sancionado, varios militares están sancionados. La compañía fundamental, que es
GAESA, que es el organismo que controla el 90% de la economía cubana, que está manejada por los militares. Estados Unidos la tiene, digamos, en la mira, le ha puesto una cantidad de sanciones, no le permite, por ejemplo, manejar ningún tipo de pagos en dólares desde Venezuela, desde Estados Unidos, perdón. Es decir, que está en una situación sumamente crítica, y la información que yo tengo es que ellos están muy preocupados porque ellos saben que tras la caída de Maduro, Marco Rubio está enfocado en Cuba. Eso se puede escribir casi, ¿no? Y Cuba probablemente sería más fácil que Venezuela. Anótelo, o sea, Cuba sería la cereza del pastel. Líder, gracias por esta tremenda conversación, de verdad nos dejó claro muchas cosas. Ahora, para cerrar, ¿cuál sería su conclusión? ¿Qué podemos esperar? Si sumamos todas las piezas en el tablero, todo lo que está pasando, lo que está haciendo tanto Estados Unidos como Venezuela, el mundo, según colocando las cartas sobre la mesa, ¿qué esperamos de aquí a diciembre? Bueno, mira, obviamente todo va a depender de la rapidez con que se haga esta operación, si va a ser finalmente una operación de eliminación, de decapitación, que por lo que está diciendo el vicepresidente, la cosa puede ir por ahí, ¿no? Porque nada de estas declaraciones son improvisadas, como tú lo sabes. No es que el vicepresidente estaba en una cafetería en Washington y de repente dice, coño, me estoy tomando una cerveza y voy a poner este tweet. ¿No? Bueno, pero es que lo que pasa es que nosotros en Venezuela sí es así. Pues sale el ministro y dice cualquier barbaridad, pues. Exacto. No, pero aquí no. Aquí hay un cálculo, hay una jugada, mira, di esto tú dices esto, tú dices lo otro, y es el vicepresidente, ¿no? Que por cierto, eso acaba con la narrativa. Ahora, ¿qué va a decir el régimen? Porque el régimen decía, presidente, tenga cuidado, Marco Rubio le quiere las manos de sangre, ¿no? Ahora resulta que el vicepresidente quiere sangre, no es que se quiere ensuciar la mano, no, él quiere sangre. Entonces, ahora, ¿qué va a decir Diosdado Cabello y Tarek William Saab, por ejemplo? Ahora se acabó la narrativa, ¿no? Esa narrativa se acabó. Pero mira, yo creo que hay un tema de, una vez que tú, o sea, vamos a poner el caso, el escenario de que Estados Unidos capture o elimine, como quiera que sea, este liderazgo, obviamente va a quedar, digamos, el chavismo representa más o menos el 15%, digamos, de la población, ¿no? Que es lo que ha sido siempre, por cierto, históricamente en Venezuela, el porcentaje que tuvo la izquierda. Va a haber intentos, por ejemplo, de crear caos, eso es una de las preocupaciones. Posiblemente va a haber intentos de rebeldes. Acuérdate que este plan binacional no es tampoco un objetivo, una idea peregrina, sino que es un plan que ellos tenían de crear un lugar para operar completamente sin ningún problema el tema del narcotráfico, porque ahí es donde se mueve mejor todo el narcotráfico. Entonces... la zona de paz esta, ¿no? Sí, la zona binacional con Colombia, ¿te acuerdas? Que eran... la zona de esta que... Esto de los 4 departamentos de Colombia, que son fronterizos. Que por cierto, está también la zona del Catatumbo, que es la zona donde probablemente se produce la mayor cantidad de droga, una parte importante de la droga que sale de Colombia a Venezuela. Entonces, hay una preocupación primero de estos grupos, los colectivos, los grupos, por ejemplo, el ELN tiene presencia en 11 estados, ¿no? Tú tienes que comenzar una cacería para sacarlos o para apresarlos. Tú tienes que resolver el tema de las prisiones en Venezuela, ¿no? Digo, estoy hablando de los focos que pudieran crear disturbios a corto plazo en Venezuela. Y luego, por otro lado, está el tema de la reactivación del país, por supuesto. Yo creo que aquí, digamos, veríamos dos cosas. Por un lado, ese chavismo que va a hacerse notar en los estertores, pero por otro lado, una Venezuela que va a surgir. Mucha gente está lista para regresarse a Venezuela. Por ejemplo, aquí yo he escuchado mucha gente en Estados Unidos diciendo eso. Luego hay un plan importante que María Corina ha venido trabajando
Estados Unidos además tiene también una estrategia de establecer como una especie de fondos. Recordemos que Estados Unidos tiene una cantidad importante, no se sabe ahorita cuánto es, pero pudiera ser bastante importante, de fondos que han sido retenidos, que están en el Departamento del Tesoro, ¿no? Y luego toda esta ofensiva que está haciendo el Departamento del Tesoro para recoger fondos, para buscar confiscar fondos. Yo creo que va a haber una actividad intensa para recuperar la economía de Venezuela. Yo veo realmente con mucho optimismo, pero al mismo tiempo con mucha cautela. Yo creo que la situación no acaba con la salida de Maduro. La situación, digamos, comienza una nueva etapa, ¿no? Pero es una nueva etapa donde hay que, digamos, tener mucho cuidado, actuar con rapidez, con inteligencia, con decisión. Hay que apoyarse de la comunidad internacional, o sea, esta coalición, ¿no? Y ya yo sé que hay países que están dispuestos, por ejemplo, Argentina está dispuesto, y estamos hablando militarmente, policialmente, ¿no? El Salvador, otros países más pequeños. Es decir, parte del trabajo no es solamente declárame a Maduro terrorista, sino qué es lo que vamos a hacer después, ¿no? Dominicana, que es importantísimo porque Dominicana fue durante muchos años un refugio del chavismo, ¿ve? Y algunas personas todavía mantienen operaciones allí. O sea, hay un inmenso trabajo. Yo creo que hay sectores en Brasil, si ganan las elecciones, fíjate Bolivia, por ejemplo, Bolivia, por supuesto, no está en las condiciones para ayudarnos, obviamente, pero forma parte de esa comunidad que se está, digamos, renovando. El caso de Chile. Chile, por ejemplo, también puede ganar la derecha en Chile, una cosa muy importante. Petro tiene ahora, si se produce esto, tiene grandes dificultades. Mira, a Petro te voy a decir algo. Petro puede ser acusado criminalmente por Estados Unidos. Es decir, no lo hacen porque es un presidente en ejercicio. Electo. Pero él pudiera enfrentar ese mismo destino. Es decir, tiene grandes dificultades y obviamente Estados Unidos, una vez que llegues a este terreno en Venezuela, lo controles, el siguiente terreno es Colombia, que es donde está la mata del problema de las drogas. Es decir, la gran producción, los grandes... mira, durante Petro se ha producido, se ha elevado la cocaína a un nivel tan grande que básicamente la cocaína se vende mucho más, ha bajado de precio de una manera increíble. Por ejemplo, la cocaína antes se vendía en Centroamérica, antes de pasar a México para estar en Estados Unidos, se vendía por $10,000 el kilo, ¿no? Comprado en $2,500 en la frontera, ¿no? Ahora se compra por $1,000, $1,500, se vende por $5,000. O sea, realmente el mercado está inundado, ¿no? Y eso es por la cantidad de droga que se está produciendo. Y esto, por supuesto, se distribuye para todos los mercados. Pero lo que te quiero decir es que hay allí un gran desafío. O sea, tenemos muchos desafíos, pero yo creo que la experiencia que hemos tenido los venezolanos por 25 años, el liderazgo, bueno, no hemos hablado de la oposición, eso es otro tema importante, pero yo creo que hay, digamos, una gran experiencia, hay grandes cautelas, hay grandes coaliciones importantes, hay el respaldo de gente en Estados Unidos. Elon Musk, por ejemplo, aparentemente está dispuesto a participar con un fondo económico, es decir, hay capacidades, hay posibilidades. Bueno, si lo hizo con las antenas estas para la recolección de las actas que prestó el servicio de Starlink durante el 28 de julio. O sea, es parte de la historia, pues él firmó allí su aporte, que fue extremadamente importante. Creo que en una nueva Venezuela con oportunidades también va a estar allí. ¿Y usted, líder, se regresa? Bueno, yo tengo obviamente familia, etcétera, en Venezuela. Venezuela es mi país. Por supuesto que yo siempre voy a estar colaborando por Venezuela, naturalmente, como lo he hecho desde mi posición. Me imagino que tú vas a hacer lo mismo. Pero sí, yo me gustaría regresar, aunque sea por temporadas, pero sí, definitivamente me gustaría formar parte, ¿no? Sería una cosa emocionante, me lo imagino yo. Claro, sería. Mira, la última vez que estuve en Caracas, en Venezuela, fue en el año 2011. O sea que tengo
tengo, ¿qué? 14 años sin ir, ¿no? Y bueno, se extraña, por supuesto. Además, Venezuela es un gran país. Qué terrible. Cuando uno piensa acerca de esta dictadura, uno dice, bueno, pero ¿por qué razón esta gente tiene de rehén el Salto Ángel, por ejemplo, las playas del Oriente? ¿Por qué no los venezolanos no podemos disfrutar de ese paraíso que es nuestro país? Una cosa terrible, ¿no? Y tú dices, ahí es donde tú dices que se lo lleven rápido, que se desaparezcan, pero esto no puede volver a pasar en Venezuela. Bueno, nos tocará a nosotros contarle a nuestros hijos, nietos, la historia de lo que sucedió. Yo creo que eso será como la Alemania que resurgió después de Hitler, pues, o sea, un precedente a nivel de Estado, de educación, para que esto no se repita nunca más. Sí, y también es un tema obviamente Venezuela tiene unos grandes recursos, esta gente robó de una manera tremenda. Yo creo que tiene que haber digamos, un equipo, unas fuerzas especiales para recuperar esos fondos donde quiera que estén. Yo creo que hay grandes tareas por delante, pero lo importante es que Venezuela tiene la posibilidad de recuperarse y volver a ser el país que era. Increíblemente, tú sabes, no sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos. Eso es una cosa tremenda. Pero bueno, lo importante es que hay capacidades, sobre todo que hay países importantes dispuestos a ayudar, ¿no? Y yo creo que esto es... y la otra cosa importante es que los problemas en Venezuela se resuelven. Saliendo Maduro ya las cosas se liberan, entran los capitales, comienza una realidad absolutamente distinta, ¿no? Que el problema nunca fue económico, ni social, ni nada. Fue netamente político-administrativo. O sea, país con los recursos que tenemos no tiene por qué estar así. Líder, agradecido por el tiempo, de verdad, tener aquí a alguien con la experiencia que usted tiene, los temas que maneja. Esta es su casa. Gracias. Siempre que quiera, está bienvenido aquí. La repetición estará por nuestro canal de YouTube. Pueden seguirlo también. ¿Cómo sale en sus redes, jefe? Bueno, mis redes es Casto Ocando News. Todo pegado en TikTok, en Instagram y en YouTube. En YouTube también tengo lo mismo, Casto Ocando News. Ok, vayan a seguirlo. Ya saben que tienen... Vayan a seguirlo y apoyarlo porque es información muy buena. Me gustó bastante. Creo que este live estuvo bastante de altura. Jefe, yo soy cristiano y yo cierro todas mis entrevistas y mis transmisiones con una oración. ¿Qué le parece? Bueno, yo también. Yo soy católico. Fíjate, esta cruz que te la quiero enseñar. Esta es una cruz que compré en Centroamérica. Bueno, que me parece que es importante porque es una expresión de la cultura centroamericana. Y sí, yo creo que esto es algo importante porque todo esto tiene un signo, obviamente, de Dios, ¿no? Yo estoy convencido de eso. Me parece maravilloso. Amén. Adelante con tu oración. Hagamos la oración. Señor, te damos gracias por esta entrevista. Te damos gracias por nuestro amigo Casto Ocando. Bendice su vida, bendice a su familia. Protégelo en donde quiera que él esté. Envía a tus ángeles siempre. También bendice a todos los que se estuvieron conectando el día de hoy a la transmisión. Protege también su familia, sus negocios, independientemente de su postura política. Y como siempre te lo pedimos, Dios, por nuestro país, por Venezuela, para que pueda ser liberado de esta dictadura. Liberados, Señor, y podamos construir una gran nación que se levante de la ceniza. Como siempre también pedimos por los presos políticos para que guarde su vida y la de sus familiares y puedan ser liberados. Y en esta ocasión especial pedimos por los que están frente a la CPI, que ya tienen 8 días sin comer, haciendo una huelga de hambre allí también para que se pronuncie ese organismo. Dale fuerzas a sus cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Líder, Dios me lo bendiga. Gracias por el tiempo. Igualmente, gracias aquí a la gente. ¿Cuántos se pegaron finalmente?
Yo le mando el captura ahorita por el WhatsApp. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, excelente. Me despido y será hasta que nos volvamos a ver. Nos vemos.